Hoy vamos a seguir en la página 106, pero os digo que este vídeo va a ser muy importante porque independientemente de que seguimos avanzando con la metafísica, vamos a consolidar conceptos básicos y muy importantes de los que ya hemos hablado, pero que necesitan ser revisados y explicados con palabras muy sencillas. Empiezo. Hasta ahora hemos aprendido que cuando percibimos algo a través de nuestros sentidos, automáticamente se forma en nuestro cerebro un esquema de eso que hemos percibido. En este caso, un árbol que tiene ramas y frutos. Dicho árbol es un ente externo, porque es algo que está fuera de nosotros, en el mundo. Ahora vamos a hablar del esquema del ente árbol. El esquema del ente árbol es nuestra interpretación, nuestra verdad de ese árbol que está en el mundo. Por eso se llama esquema del ente árbol, en este caso. Y también se llama verdad del ente. ¿Por qué? Porque es nuestra verdad, nuestra percepción individual. Cada uno puede interpretar un árbol según lo que éste signifique para él. Para mí, un árbol puede significar naturaleza, que veo cuando estoy en el campo, algo que cuando lo veo, lo pienso, lo imagino, me produce una sensación de bienestar. Pero para un agricultor puede significar otra cosa, su medio de supervivencia, porque puede ser que ese agricultor se dedique a vender fruta, la fruta de sus árboles. Por eso el esquema del ente es una interpretación del ente. El esquema del ente árbol es también un significado, lo que significa para cada persona, variando de una persona a otra según hemos dicho. Y también se llama relación. ¿Por qué relación? Porque el esquema de un ente sirve de enlace, de relación con algo que enseguida vamos a explicar. Pero antes vamos a continuar por donde íbamos. Hemos dicho que el esquema del ente se forma en nuestro cerebro cuando percibimos un ente externo en el mundo. Pues bien, más concretamente, se forma en una parte de nuestro cerebro a la que llamaremos estructura cultural. Y es una estructura, porque ella, la estructura, va creciendo a medida que vamos percibiendo nuevos entes en el mundo. Nos quedó pendiente explicar por qué el esquema del ente se llama también relación. Dijimos que porque relaciona o enlaza algo. A ese algo que enlaza la relación se le denomina principio. También designio, cosa que vamos a ver después. Al conjunto de una relación entre dos principios se le denomina sistema simple, y a la unión de varios sistemas simples se denomina sistema complejo o estructura. De ahí la estructura cultural, esa región del cerebro donde se van estructurando los sistemas simples, una relación entre dos principios y que va creciendo a lo largo de toda la vida cada vez que descubrimos un nuevo ente en el mundo. Vamos a profundizar un poquito más en los principios y la relación. Un principio representa al ente completo, por eso se dice que es un símbolo simple. En cambio, una relación es un símbolo complejo. ¿Por qué? Porque representa las distintas partes o características del ente árbol en este caso. Esto se va a entender mejor con la representación que tenéis en la pantalla. La bola roja
representa al árbol completo y las dos bolas negras representan cada una a una parte o característica del árbol, formando todas ellas el esquema del ente árbol, es decir, la interpretación que cada individuo da al árbol. Ahora quizás os preguntéis, ¿y qué es la segunda bola roja? El segundo principio es otro ente completo, otro símbolo simple que también tendrá su relación para unirse a otro principio y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Sabemos que la primera bola roja es el árbol que vemos, que también se llama designio porque es lo que está designado que veamos. Y también sabemos que las bolas negras son la interpretación de ese designio árbol, interpretación que varía de una persona a otra, según sus circunstancias. Ahora, imaginemos que la segunda bola, como otro ente que es una casa de campo. Tiene que ser algo apropiado para relacionarse con ese árbol, que esté en el mismo contexto. Entonces, la relación está relacionando al árbol con la casa de campo. Vamos a explicar esto con más detalle. El agricultor ha visto un ente árbol, un principio, y se ha formado su esquema que es lo que le interesa del árbol, las ramas y los frutos. Las ramas para el hogar, cocinar, calentarse, etc. Los frutos porque su trabajo consiste en venderlos. Al otro extremo tenemos el otro ente, casa del agricultor. Otro principio. Los dos principios están unidos por una relación. Y es que dos principios tienen que guardar una relación entre sí. Otra cosa. Dijimos al principio que cuando percibimos un ente del mundo con nuestros sentidos, automáticamente se forma en nuestro cerebro, en la estructura cultural, un esquema de dicho ente, nuestra interpretación del ente. Aquí vamos a hacer hincapié en percibir con nuestros sentidos. Vamos a hacer dos comentarios. El primero, con nuestros sentidos, podemos decir también a través de la esfera sensorial, que es una esfera que contiene otras esferas, las cuales constituyen la estructura psíquica de una persona. Dichas esferas son la racional, la afectiva y la de conciencia. Como vemos, la estructura cultural de la que hemos estado hablando es una intersección de las tres esferas, lo cual quiere decir que lo cultural, es decir, lo que nos inculcan, las costumbres que vamos adquiriendo, lo cultural condiciona tanto a nuestros pensamientos como a nuestros afectos y también a nuestra conciencia. Pero aquí, en lo que se refiere a la conciencia, si nos damos cuenta, de la esfera de conciencia, la parte media superior queda libre de interferencias. No tiene interferencias o intersecciones con la estructura psíquica, con lo afectivo ni lo racional. Es decir, la esfera de conciencia está dividida en dos partes. La de arriba, que se llama esfera de luz, y la de abajo, que se llama esfera de sombra. Esta última, la esfera de sombra, la parte de abajo, sí que se ve afectada por lo que pensamos y sentimos, pero la esfera de luz no. Ella no está condicionada por nuestra estructura psíquica. La segunda cosa que quería comentar acerca de percibir un ente externo a través de nuestros sentidos o esfera sensorial es la siguiente. Estamos diciendo
nuestros sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Lo cual quiere decir que un ente no es solo algo que vemos con nuestros ojos, sino cualquier estímulo que nos llega a través de cualquiera de nuestros sentidos. Pongo un ejemplo. Estamos escuchando una melodía que sale de un piano. En este caso, nosotros percibimos esa melodía a través de los oídos. Atraviesa la esfera sensorial y, dentro de nuestro cerebro, en la estructura cultural, se forma el esquema del ente, melodía de ese piano. El principio, que también se llama designio, es la melodía real, la que escuchamos y la que todos escuchan. Pero la relación es nuestra verdad de esa melodía, es decir, lo que nos sugiere. Por ejemplo, puedo decir, a mí me sugiere que iba en un tren, mirando un paisaje que iba cambiando por momentos, que me sentía en calma. Puedo recordar la ropa que llevaba en aquel momento o la emoción que sentía al estar haciendo aquel viaje. Cada uno de estos elementos que he nombrado, para mí, son mi verdad del ente, de la melodía. Cada uno que escuche esa melodía se formará otro esquema de ese ente melodía, según lo que le sugiera, le recuerde o le venga a la mente cuando la escuche. Bien, básicamente este es el contenido de hoy. Hemos estado hablando de cuando el ente está afuera de nosotros, cuando es un ente externo, pero podría ocurrir que nosotros, cada uno de nosotros, como entes que somos, ¿también nos descubriéramos a nosotros mismos? Sí, puede suceder que nosotros descubriéramos un ente que es uno mismo. En este caso, el esquema de ese ente que es uno mismo se llama esquema de sí mismo. Y ese momento, ese descubrimiento, es muy importante en nuestras vidas porque sucede hacia los 3 años y da lugar a la conciencia, a tener conciencia de que somos algo diferente a todo lo que hay fuera de nosotros. De todo esto vamos a hablar en el próximo vídeo. Espero que todo lo que se ha dicho hoy haya quedado claro. A mí me parece realmente interesante y muy importante para entender cómo se va desarrollando la conciencia. Entonces, aquí lo dejamos por hoy. Un abrazo a todos y hasta el próximo día.